Nuevamente de regreso aquí junto al pastor Carlos Ramos, quien es primer anciano de la Iglesia Central aquí de Libertador. En este momento en realidad estamos integrando un equipo de misión global para poder trabajar en función de anciano. En Crespo Norte. Crespo Norte. Muy bien, pastor. Qué alegría poder saber que tenemos un ministerio activo aquí en Libertador, que no solo estamos trabajando apoyando la iglesia local, sino a través nos estamos proyectando como misión. Así y quisiera es. retomar, pastor, la preguntita anterior. A veces hay hermanitos que sienten que de repente están participando activamente en muchas actividades maravillosas de la iglesia, pero sienten que a lo mejor no son aptos. Yo me imagino a Juan, me imagino a Pedro, me imagino a Marcos, sentaditos en la clase número 3 de su iglesia, pastor, y que de repente dice, bueno, ¿será que yo puedo? No tengo la preparación que a lo mejor otros tienen, que son más aptos que yo. ¿Cómo visualiza ese tema relacionado con lo que pasó en esa iglesia primitiva, con esos inicios tan maravillosos y que podrían hoy repetirse? Bueno, yo veo que los hermanos, inclusive los que escucharon aquel informe de Pedro, no se quedaron sentaditos, sino que se arrodillaron primero a orar. Y allí clamaron y pidieron, Señor, danos de nuevo. Y entonces el relato sigue allí en Hechos capítulo 4, cuando dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La valentía para ir, el ánimo para poder lanzarnos a la tarea, la confianza en Dios y el sentirnos tocados, tomados, inducidos por el Espíritu Santo es lo que tiene que ayudarnos. Dice Pablo en una de sus epístolas, ¿verdad?, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar lo sabio y lo que no era para lo que era, ¿no es cierto? Esto es así, pastor. O tenemos que creer que es así, o si no, no sé qué salida podemos encontrar, porque la Biblia habla que fue el Espíritu Santo realmente el que obró en esta gente, algunos con manos rudas, otros con olor a pescado, ¿verdad?, pero que salieron a comunicar, a testificar. Por eso estamos hablando de evangelización y testificación a lo largo del trimestre, ¿no es cierto? Y esos hermanos que están en nuestras iglesias, que son sinceros y que al ver a otros, y en ciertas comunidades o iglesias ven a otros sumamente preparados, ¿verdad? Pero creo que hay que decirle al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí, que tu Espíritu me capacite, muéstrame qué es lo que puedo decir de ti, qué es lo que puedo hablar. Por favor, equípame para hacerlo, y Dios lo va a hacer, porque así lo hizo, así surgió la iglesia y así va a terminar la obra de la iglesia. Pero, si me permite, sí, por favor. Esto suele ser un problemita. Dice el Espíritu de Profecía en Testimonios para los Ministros: ha quedado la impresión de que el don del Espíritu Santo no es para la iglesia ahora, sino que en algún tiempo futuro sería necesario que la iglesia lo recibiera. Dentro del marco del informe, ¿cierto? Estamos hablando de que la iglesia lo sepa, ¿no es cierto? No estamos teniendo más cosas más grandes para contar de los hechos de Dios, porque evidentemente no estamos teniendo la presencia del Espíritu Santo más plena. Nosotros somos, pastor, si me permite decirlo, un tanto preteristas. El Espíritu Santo el día de Pentecostés, qué maravilloso. Ahora mismo estamos tomando como modelo Hechos de los Apóstoles, y somos futuristas, el Espíritu Santo en ocasión de la lluvia tardía, y oremos para que ese momento va a llegar, pero hay un presente. Y aquí entonces, ahora, ¿qué hacemos? Vamos a estar sentaditos, como usted dice, en una clase, esperando a ver si sucede en nuestro tiempo, o será algo futuro por allá, pero que va a venir, dicen algunos. Claro, muy bien. La verdad es que es impactante, porque la lección nos va ilustrando cosas sumamente significativas, y la iglesia fue afectada obviamente por los informes misioneros. Allí en Hechos capítulo 21, pastor, por ejemplo, vemos esa experiencia notable donde en el capítulo 21, 19 al 25,
encontramos el tema de Pablo y cómo afectaba a la iglesia al oír los informes misioneros de Pablo. ¿Qué sucedió en relación con esto? Dice, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Y entonces millares de judíos habían entregado su vida a Jesús por ese testimonio que Pablo había estado ofreciendo. Ya veis, él se informó, la iglesia lo supo. ¿Sabe hoy nuestra iglesia todo lo que estamos haciendo? ¿Está la iglesia, digamos, entrenada, sería el término más aplicable, está entrenada en dar un espacio que se cuente, sea en la clase de escuela sabática, sea en los minutos misioneros? ¿Qué es lo que está haciendo Dios en la vida de nuestros hermanos, así como Pablo pudo contarlo? Pastor, yo tengo bien presente al Espíritu Santo moviéndose en la iglesia, con los más doctos y con los indoctos, y pienso que es justamente la presencia mayor del Espíritu Santo lo que necesitamos, porque el Espíritu Santo hacía que se produjeran cosas. El Espíritu Santo producía el fervor, el entusiasmo de contar lo que pasaba. El Espíritu Santo colocaba ese fruto de la humildad, ¿no es cierto?, para poder hacerlo y mostrar lo que Dios había hecho y no ellos había hecho. Bien. A su vez, abría la mente y enternecía los corazones de los que escuchaban el informe, para que lo recibieran como proveniente de Dios y a su vez tomaban de ahí decisiones. Un efecto multiplicador. Así es. Pero el Espíritu Santo actuando en todo el proceso. Claro. Entonces, el Espíritu Santo hacía que ellos escucharan con el espíritu debido. El Espíritu Santo los conducía. Entonces, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esta información? Claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No era apenas algo lindo para recordar. Claro. Aunque no hay detalles, es cierto, pastor, de métodos así. Sin embargo, encontramos estrategias generales que se elegían hombres y se los enviaba a determinadas regiones con tales características, ¿no es cierto? Quiere decir que ahí aún actuaba el Espíritu Santo para poder enviar hombres, elegir hombres. Y esos hombres llegaban a trabajar en otros lugares y allí encontramos al Espíritu Santo en su efecto multiplicador. Muchos creían, muchos eran bautizados. Impresionante realmente. Realmente uno queda impactado por una forma tan sencilla que el Espíritu de Dios ha hecho usando hombres con enormes limitaciones, porque realmente eran muy grandes, y sin embargo Dios hizo maravillas, y gracias a eso tú y yo estamos aquí. Así es. Porque el Señor, a lo largo de esa cadena de oro maravillosa que son los hechos y los testimonios de tantos que nos han precedido y que nos permiten hoy, por la gracia de Jesús, haber conocido al Señor. Yo quería agregar, pastor, que el informe es un eslabón indispensable, ¿no?, en todo el desarrollo de la iglesia, en el proceso de la evangelización. Pero es cierto lo que usted mencionó, que no siempre damos en la iglesia el lugar, el espacio, ¿no? Digo, porque a veces tenemos ciertas estructuras. Correcto. Y dice, bueno, ahora viene esto, sí. Pero de repente, como yo estoy regresando en este diálogo, pastor, junto a usted y junto a la enorme experiencia que lo acompaña, a mi niñez. He nacido en esta iglesia, tercera generación de adventistas. Yo no me olvido esos momentos donde en la escuela sabática se hablaba de la misión, se contaba lo que estaba pasando. Íbamos a tal barrio, o repartíamos tal material, o fuimos a la plaza a repartir volantes, o estuvimos acompañando una determinada campaña, sea Semana Santa o lo que fuese. Y yo era de pantalones cortos, pastor, y a veces mis ancianos de iglesia me llevaban de la mano para hacer esa tarea, y regresamos con qué alegría contábamos todo eso. Qué satisfacción era ver a la iglesia, y había como una unidad de pensamiento. Todos estamos en sintonía con lo que estaba pasando en la iglesia. Correcto. Por alguna razón, creo que ese potencial sigue entre nosotros, pero no está siendo tan difundido. Daría la impresión que, bueno, vamos a permitir que el hermano nos cuente, y porque es algo sumamente trascendente, un evento que aconteció, y entonces le damos un espacio, o como parte de la predicación, o como parte de la escuela sabática. Pero como que, sin darnos cuenta, porque creo que ha sido así, en nuestro afán de poder hacer todo lo más óptimo posible,
por allí ese aspecto no está tan resaltado. ¿Puede ser? Por eso es una pregunta que yo me hago. No, lo noto sí, estamos muy preocupados por la distribución del tiempo, ¿verdad? Damos lugar a otras cosas y yo no sé, en realidad no quiero ser un hereje. No, pero de ninguna manera. Si en algún momento se tiene que extender el intermedio entre escuela sabática y sermón, porque tenemos algo hermoso, tenemos que contar algo del Espíritu Santo, lo que hizo, me parece que debemos hacerlo, ¿no es cierto? Pero, ¿sabe, pastor? Cuando uno va a los cultos de oración, a veces ahí escucha más informes cuando van pocos hermanos que cuando está toda la iglesia. Yo salgo animado de los cultos de oración porque me entero que la hermanita, aquella ancianita, está teniendo contacto con alguien, que ese otro hermano también, que el otro fue a hacer compras a una ciudad vecina y se encontró y distribuyó un folleto, pero eso tiene que producirse en mayor cantidad para que nos animemos los unos a los otros. El informe, yo diría, formal, el informal, el espontáneo, el informe que la Iglesia necesita conocer es el informe testimonial también. Amén. Pastor, en el próximo bloque continuamos con la idea central de la lección, la importancia de informar, de contar, de testificar lo que Dios está haciendo a través de su Espíritu en la vida de sus hijos.